Estos son los títulos del Diario El Sol en este viernes 4 de abril. En una entrevista, Cuéllar rompió el silencio, le apuntó a la justicia y a la prensa y al kirchnerismo. Corte Suprema. El Senado rechazó los pliegos de Lijo y de García Mansilla. Metieron presa a la abuela que cultivaba marihuana en el patio de su casa. Le llevaron el viejo revólver y más de 1 millón de pesos. Veteranos de Malvinas denunciaron al presidente por traición a la patria. Señora, amigos televidentes, gracias por acompañarnos todos los días con esto que es el Telediario a esta hora, después del mediodía, a través de nuestro canal de streaming en YouTube, emitiendo desde Concordia, Entre Ríos, Concejal Vega 777 para todo el mundo, para todos los que nos siguen día a día y para la gente que se está sumando todos los días. Muy bien, para ellos, ahora pone Pedro en pantalla la placa que nos indica los datos del tiempo y es increíble, ¿no? De 30 y pico de grados, casi 40 grados. Hace unos días estamos a 10 de mínima, que fue esta jornada, y se espera una máxima de apenas 17 grados. Se viene, no el otoño, ya casi en invierno, ¿no? Bueno, el viento es del sur a 15 kilómetros en la hora, la humedad 54%, la presión atmosférica 1031 en hectopascales. Cumplimos también con información que tiene que ver con el río Uruguay. El embalse 3287 está creciendo. Salto Grande, aguas arriba, 3274, está creciendo. Salto Grande, aguas abajo, 582 baja y 106 frente al puerto de la ciudad de Concordia, el río Uruguay, nivel en descenso. Muy bien, vamos a la información que tenemos preparado para esta edición del Telediario. Hace unos días, el miércoles, emitimos una nota con el doctor Diego Sauré, que es quien está a cargo del área de salud de la municipalidad, por un intento, es decir, dañaron la puerta de ingreso al centro de salud que está ubicado en Lieberman y Brown, del barrio Leoncio de Luque. Con intenciones de robo, se activó la alarma y se dieron a la fuga, no alcanzaron a robar, sí provocaron daños. A raíz, esto es importante decirlo, a raíz de la nota que se publicó acá en nuestro medio, acá en Tele5, bueno, la municipalidad decidió colocar en 6 centros de salud que faltan las alarmas y activar en aquellas que estaban las alarmas, pero no se les cambió batería o no se les hizo el mantenimiento, con lo cual a partir de esa nota entonces todos los centros de salud van a tener la correspondiente alarma. Sobre este tema hablamos juntamente con el doctor Diego Sauré, que está más que agradecido con esa nota. Dijo textualmente, no hay mal que por bien no venga. Vemos la nota. Tal cual, como vos decís, más de la mitad de los centros de salud tienen el sistema de alarma instalados, más de la mitad de los casi 20 centros de salud que hay en Concordia, y en muchos de ellos no funcionan. ¿Por qué? Porque no se le ha hecho el service. A lo largo de esas alarmas están instaladas hace más de 10 años. Bueno, nos contactamos con el service oficial de las alarmas, no puedo decir la marca. Este lunes se empieza a hacer un mapeo de todos los lugares donde hay alarmas, donde no están funcionando, para ponerlas en funcionamiento. Eso es el primer objetivo. Y el segundo es completar los centros de salud que no cuentan con un sistema de alarmas, porque habíamos pensado entre alarmas y cámaras, ¿no? La cámara es para después, es para poder identificar al tipo que entró. Entonces, lo que pasó el otro día en Leoncio y Luque, ¿por qué no se alcanzó a robar? Porque la alarma funcionaba, forcejearon la puerta, se activó la alarma y los malvivientes estos se fueron. Por eso no alcanzaron a robar. Entonces, son 2 objetivos. Primero, todos los centros de salud que cuentan con alarma, en algunos funcionan y en otros no por falta de service, hacer el service y ponernos al día con eso. Y después el segundo objetivo es instalar sistema de alarma en los centros de salud que faltan todavía. Pero había alarmas y no funcionaban, nunca se les hizo el mantenimiento, ¿cómo era el sistema? Tal cual, como vos decís, las alarmas se colocaron hace más de 10 y pico de años y nunca más hizo un mantenimiento, un service. Bueno, todos saben que eso tiene un sistema de batería, seguramente la batería está agotada después de tantos años, y bueno, eso es lo que se empieza ya este lunes a realizar. Por lo menos ya están las alarmas, esto es importante para evitar tantos gastos y hay que colocar nuevas. Nos faltan 6 centros de salud que sí tenemos que armar el sistema, instalar la alarma, ¿se entiende o no? Pero todo el resto, los otros 14 centros cuentan y en algunos de ellos no está funcionando. Entonces primero vamos por esos 14 y luego vamos por los otros 6. Doctor, ¿y qué tan importante es que funcionen y que tengan la alarma en los centros de salud? Forma parte de la prevención de delito, es básico, ¿me entendés?
Y acá lo que en parte a uno le duele, pues se está haciendo mucho desde los centros de salud. Ustedes saben que ya hay 3 centros de salud que funcionan las 24 horas. Villadela es el último, ¿no? Villadela fue el último. Y en Manasco incluso ya pusimos hace 2 o 3 semanas atrás la base de emergencias del CIME, funcionando 24 horas. Son más de 4.700 pacientes al día de hoy, 4.700 que se han atendido en el turno nocturno y con un índice de traslado muy bajo, del 6% más o menos, de pacientes de esos 4.700 que necesitaron ir en ambulancia hacia el hospital. Entonces uno está trabajando fuertemente con los recursos que tiene, tratando de que el centro de salud esté abierto 24 horas y que pasen estas cosas. Es decir, no es que le estás pegando la gestión al municipio, le estás pegando a la gente que necesita el centro de salud. ¿Me entendés? Que los recursos uno los destina para eso y ahora vamos a tener que invertir dinero, como te digo, para ponernos al día con las alarmas que durante muchos años no tuvieron el service y terminar de instalar alarmas en donde no había. La información ahora es del área de la salud, tiene que ver con la educación sexual, fundamentalmente en menores de edad. Es impresionante, esto lo hablamos con una profesional, la cantidad de niñas, criaturas, niñas de 13 años embarazadas, con lo cual hay un programa de salud sexual y en Concordia se está dictando en esta jornada de viernes en el Centro de Convenciones. Sobre este tema, puntualmente sobre algunas cosas, hablamos con la licenciada García, que vino directamente desde el área de salud de Paraná a brindar una charla. Bueno, buenos días. Sí, nos hemos acercado a la ciudad de Concordia por una invitación de la doctora Karina Greco y del intendente para hacer una jornada de taller y de actualización en cuanto a colocación y consejería sobre colocación de implantes, ¿sí? Que es un método anticonceptivo que está en el mercado o en la canasta de insumos de salud sexual en este momento. Entonces, lo que nosotros venimos a hacer hincapié y a trabajar principalmente, como lo dice el flyer que tenemos atrás nuestro, es en niñas menores de 13 años. Se ha detectado un alto porcentaje de niñas embarazadas, ¿sí? Esta capacitación y esta consejería lo que hace es abrir una puerta para que el médico pueda detectar si esta niña está sufriendo algún tipo de violencia, ya sea violencia psicológica, emocional, de algún tipo. Entonces, es lo que nosotros estamos capacitando en este momento. ¿Y a quién está dirigida la charla? Forman parte de la consejería que tenemos. Está dirigida a todos los profesionales de salud, médicos, obstétricas, trabajadores sociales, enfermería, así que la convocatoria ha sido todos los profesionales que se encuentran dentro del sistema de salud. ¿Y cómo es que se llega a que una criatura de 13 años, una niña, pueda quedar embarazada? Y bueno, justamente por esto, porque primero y principal no estamos haciendo una consejería lo suficientemente eficaz y eficiente en el momento que esta niña llega a la consulta. Está bien que tenemos que dejar en claro que según la autonomía progresiva, ¿sí? Una niña de 13 años puede, si quiere, entrar solo a una consulta y solicitar, ¿sí?, el método anticonceptivo. La ley dice que puede hacerlo, salvo que esté en riesgo su vida, entonces en ese momento sí se necesita de un adulto responsable. ¿Qué pasa? Justamente estamos nosotros viendo que en alguna parte de esta consejería estamos flaqueando, ¿sí? Es decir, no estamos haciendo el hincapié suficiente y no estamos pudiendo detectar por qué quedó embarazada, ¿sí? Porque uno tiene que tomar conciencia que 13 años es una niña, no está preparada ni física, ni psicológica, ni biológicamente para poder ser madre. Entonces ahí es el momento donde nosotros debemos detectar si no está siendo sometida a un abuso, ya sea sexual, abuso de poder, de autoridad o de la índole que sea. ¿Y esto se da en todos los estratos sociales? Sí, esto se da en todos los estratos sociales, nada más que, bueno, en algunos llega con más fluidez al sistema de salud público y en otros no. Vamos ahora con una información sumamente importante, porque se los leo. Hoy a las 20 horas en Moulins 1249, Iglesia Manantial de Fe, van a estar los pastores Joaquín y María Garcilaso. Esto es una jornada cristiana, con lo cual vamos a compartir un audio que nos envió el pastor Garcilaso. Esto fue dijo. Estamos convocando a la primer convocatoria apostólica profética que se va a llevar a cabo el 16 de abril de 2025 con 2 servicios, un servicio a las 17 horas
y un servicio a las 20 horas, abierto a todo público. No se paga entrada, se va a realizar en el Centro de Convenciones Concordia y contamos con una unión de congregaciones apostólicas y proféticas que estamos trabajando en conjunto en la ciudad de Concordia y en toda la región de la Mesopotamia. Así que extendemos esta invitación a todos los hermanos, las hermanas y a todas las personas que estén interesadas en ser ministrados. Va a ser la figura que nos va a traer la administración, es el doctor Hernán Acosta, un apóstol y profeta que recorre las naciones llevando un mensaje de sanidad, de restauración, un mensaje profético, un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que estamos extendiendo esta invitación, no solamente para todos los evangélicos de esta región, sino también para todos aquellos que tienen hambre y que tienen sed de Dios y que ven la gran necesidad que existe hoy de tener un norte, sabiendo los tiempos que estamos viviendo, donde hay mucha zozobra en todos lados. Así que queremos invitar a todos para el 16 de abril en el Centro de Convenciones, donde los esperamos con los brazos abiertos y van a ser bendecidos y van a ser edificados y van a ser sanados. Y hay una palabra profética para cada uno de los que vaya a esta gran convocatoria apostólica y profética que tiene como lema: tus hijos profetizarán. Sí, bien es cierto que el gobierno provincial, el gobierno de Rogelio Frigerio, alcanzó un acuerdo con los gremios en el tema o en el marco de lo salarial. Sin embargo, los trabajadores y los gremios en realidad no están de acuerdo, pero tienen que esperar hasta junio para una nueva paritaria. Sobre este tema hablamos con Paola Tortonese, secretaria gremial de ATE Concordia. Bueno, nosotros sabemos que el porcentaje que nos dan de aumento es un porcentaje para nosotros que no es real, porque nos dan lo que ellos consideran que es el IPC. Lo que ellos consideran que es el IPC, lo vuelvo a repetir, no es lo que realmente está dando la inflación, ¿no? Porque nosotros sabemos cuando vamos a comprar cómo ha subido todo. Últimamente subió la carne en un exceso, volvió a subir el combustible, suben todo lo que es medicamentos, suben todo y los servicios también, ¿no? El gas, la electricidad. Eso te iba a decir, y también sube todo lo que es impuesto. Entonces nosotros entendemos que es un IPC ficticio, ¿no? Claro, porque el ama de casa dice, bueno, voy a comprar un kilo de yerba y ahí no hay un 2% de inflación. No, por supuesto, sabemos que los impuestos subieron un montón. Nosotros mismos en Concordia tenemos un 100% de impuestos en un montón, los provinciales también. La carne, todos saben cuando van a la carnicería que volvió a subir. O sea, nosotros no estamos de acuerdo en que primero que se haya cerrado la negociación de paritarias hasta junio. ¿Por qué? Porque ellos nos siguen dando lo que es el IPC. Y a nosotros el IPC es mentira. En el bolsillo es mentira. Pero ¿y cómo seguir luchando con esto? Bueno, ahí está el problema, ¿no? Que ellos al cerrar una mediación, una conciliación, una charla paritaria, a nosotros nos dejan limitados económicamente hasta junio. ¿Hasta junio, que es la próxima paritaria? Es lo que ellos consideran que va a pasar. Quizá, bueno, si algo pasa, logremos por medio de la lucha, como hacemos siempre en la calle, anticipar esa fecha, ¿no? ¿Pero por qué hasta esa fecha, siendo que ustedes como gremios pueden accionar, o hay una tipo conciliación? No, conciliación no hay, pero bueno, es lo que se acordó entre los paritarios, ¿no? Por ahí nosotros sabemos que los acuerdos los cierran los paritarios, no los cierran todas las bases, ¿no? Y bueno, y ahí está la diferencia entre lo que realmente pasa y lo que realmente necesitamos. Por último, Paola, ¿cómo lo tomó cuando le informaron al trabajador? Bueno, todos los trabajadores te dicen exactamente lo mismo, que la plata no alcanza, que a fin de mes no alcanza, que están atrasados con los impuestos, que la medicación no alcanza. Sabemos las problemáticas que hay, inclusive ahora volvió a subir, a partir del 1 de abril, subían las órdenes de IOSPER, desde 2.500 que se pagaba a 16.000, estamos hablando que
ahí tenés un IPC que no es, ¿no? Una inflación que no es. Todo sube para el trabajador, menos los sueldos acorde a lo que suben las cosas, ¿no? La información ahora tiene que ver con el arte y algo que ya se había anunciado, lo habíamos anunciado con nota con Hugo Murser en el Telediario. Comenzó la muestra de la obra 60 años, 60 obras. En este sentido, hablamos con el director del Museo Regional de Artes Visuales, del Museo de Artes Visuales de nuestra ciudad. Hablamos con Hugo Murser, esto fue lo que dijo. Sí, un momento muy particular para el museo. Cumple 60 años desde la declaración de interés del municipio. Es un año festivo para el museo, no solamente tenemos esta muestra, sino que hay planeadas un montón de circunstancias que tienen que ver con las artes visuales. Y sí, esta muestra se llama 60 años, 60 obras. Básicamente es una curaduría en relación a obras importantísimas del museo que han marcado un momento particular, entre las cuales podemos encontrar obras pertenecientes a la primera colección, entre ellas la primera obra del museo, la que dio origen a la colección, y después lo que guía la muestra son todas las obras que fueron premiadas durante los 15 años de existencia del Salón Nacional del Bicentenario. La idea es inaugurar el 28 de marzo a las 20:30 horas. Por supuesto que estamos ansiosos, expectantes, muy entusiasmados para compartir esto con el pueblo de Concordia. Recordemos que la colección es una colección pública que ha demandado muchísimo esfuerzo, sobre todo durante los últimos 20 años. Se han adquirido obras importantísimas de artistas argentinos y la idea es compartir con el pueblo, bueno, esta instancia particular del museo, que son el cumpleaños de los 60 años. La muestra va a tener casi 4 meses de la posibilidad para que la gente la pueda ver. Vamos a generar un montón de actividades para las escuelas también en relación con esta muestra y esperaremos ansioso la 15ª edición del Salón del Bicentenario, que este año va a abarcar la disciplina de dibujo. Artistas de todo el país y algunos artistas también de Concordia relevantes, como el caso de Nicolás Pasarela, una figura preponderante e ineludible del arte local, así que creo que es una muestra de gran carácter. Tenemos que sentirnos orgullosos de tener tamaña colección. La colección tiene 600 obras, de las cuales hemos seleccionado nada más que un 10%. Vamos con información del área de la salud nuevamente y en esto hay que destacar un gran avance. ¿Por qué? Porque desde el municipio se anunció, es como una especie de inauguración el acto, pero se anunció la apertura de las 24 horas del Centro de Salud de Villa Adela. Pero el tema también es importantísimo. ¿Por qué? Porque se hizo la donación, se entregó una ambulancia 0 kilómetros para ese centro de salud. En este sentido, escuchamos la palabra del intendente Francisco Ascué y del médico del área de salud de la municipalidad, el doctor Diego Sauré. Y si bien tenemos una posición en este aspecto, que creemos que el Estado tiene que acompañar al sector privado, que tenemos que desregular, que tenemos que bajar la presión impositiva, que tenemos que retirar el Estado de los lugares donde no tiene que estar, también creemos que hay lugares donde sí tiene que estar y que hay que invertir en presencia del Estado, en las cuestiones importantes que son competencias del municipio, obviamente. Bueno, esta es una de ellas. Este era un pedido de hace muchos años de los vecinos, como lo es en otros barrios. Bueno, nosotros hemos abierto primero el del barrio Nebel, después el de Los Pájaros, ahora el de Villa Adela, el mes que viene vamos a abrir otro en la zona norte. Bueno, de a poco vamos avanzando, obviamente, en el contexto en el cual estamos, con la caída de la recaudación que tuvimos, de a poco vamos logrando ordenar, vamos logrando, bueno, reducir el gasto en lugares donde no es tan importante para ponerlo acá, y los vecinos están muy conformes. Por eso hoy invitamos también a representantes de la Policía de Entre Ríos, de distintas instituciones intermedias, vinieron los vecinos, porque de esto se trata, ¿no? De fomentar la participación ciudadana, de trabajar en equipo con las instituciones. Por eso hemos convocado y estamos trabajando en una mesa de desarrollo humano con distintas instituciones intermedias, con distintas instituciones gubernamentales. Ese es el método que tenemos, que es trabajar en conjunto, es articular y entender que esto es una lucha de los concordienses. Esto depende de nosotros, o sea, ya tenemos que madurar en ese aspecto y dejar de pelearnos entre nosotros para entender que lo mejor que podamos hacer es juntarnos, es dejar las diferencias de lado y trabajar. Cuentan con un enfermero y un móvil de emergencias con otro enfermero y un chofer. Estadísticamente el 90% de las patologías que consultan hoy en día un servicio de emergencias
no son pacientes críticos, es decir, se pueden resolver en el lugar. ¿Qué es lo que está pasando y es lo que muestran los números? El índice de traslado nuestro en los 3 centros de salud que ya están funcionando de noche, que ya llegan más de 4.500 pacientes en el turno nocturno, el índice de traslado fue un 7%. Es decir, se puede resolver acá, porque es una patología de paciente no crítico, pero para el paciente crítico contás con el móvil de emergencias para hacer el traslado al hospital. Entonces, por un lado estás ayudando a la guardia del Masbernat, del Heras, donde son 4.000, casi 400 pacientes menos que concurren en la guardia, y los que se resuelven acá a veces no es una resolución definitiva. Yo siempre doy el ejemplo del dolor de muelas. Venís a la noche, se te medica, se te saca el dolor, pero ya te vas con el turno para el odontólogo al otro día en el mismo centro de salud. Es tener más presencia en el territorio, es eso lo que buscábamos, y cubrir una demanda de la población que los mismos números te están mostrando que era necesario estar presente por parte del Estado, ¿no? Yo creo que es una decisión política y que muchas veces se hablaba mucho de la política y se hacía poco. Esto tiene un costo, no es gratuito que esté abierto porque necesitas personal, necesitas el móvil, necesitas insumos, necesitas medicamentos, necesitas seguridad, que también hay. Pero lo que decía recién el intendente, para eso está el Estado, un Estado municipal presente, y nosotros tratamos de ser lo más eficiente con los recursos, ¿sí? Ese costo que tiene tratamos de ser eficiente, redistribuir ese dinero, por ahí de otros gastos que eran innecesarios o superfluos, y ponerlos donde corresponden. Por ejemplo, ya desde el martes pasado, en la zona norte está funcionando la base del CIMES, de emergencia municipal, en Ovaldo Manasco. Claro. Pero hicimos los números y por ahí no valía la pena, no se justificaba en Ovaldo Manasco que esté abierto 24 horas. Entonces, ese recurso lo vamos a poner en otro centro de salud. Y ahora, en el Telediario, vemos el compacto internacional de noticias. Un nuevo día de terror en Ciudad de Gaza. El bombardeo del ejército israelí sobre una escuela que acogía refugiados volvió a dejar decenas de víctimas, la mayoría de ellas niños y mujeres. Hamás calificó los hechos de masacre atroz, mientras que desde Israel aseguraron que con la nueva ronda de ataques, lanzada desde que rompieron el alto el fuego el 18 de marzo, han matado a más de 250 terroristas. Otro ataque fue perpetrado en Han Yunis, impactó numerosas tiendas de campaña donde se refugiaban desplazados. El drama se suma a los miles de palestinos que han tenido que huir de sus ciudades, de los refugios donde se encontraban tras perder sus casas, ante las nuevas órdenes de evacuación del ejército, tanto en el norte como en el sur del enclave. Quiero morir, dejen que nos maten y nos alivien de esta vida. No estamos viviendo, estamos muertos. ¿Dónde están los países árabes? ¿Dónde está la gente? Caminan sin rumbo, con cada vez menos pertenencias a sus espaldas. Me han forzado a desplazarme 10 veces, ahora del sur al norte y luego del norte al sur. Me estoy yendo sin saber a dónde. No hay dinero ni refugios donde quedarse. A la crisis se suma la escasez de suministros que forzó a Naciones Unidas a cerrar las 29 panaderías apoyadas por el Programa Mundial de Alimentos. La ONU denunció que durante 3 semanas no han podido ingresar ayuda al enclave y calificó de ridículo que Israel asegurara que hay suficiente comida para todos los habitantes del territorio. Cientos de miles de personas, una vez más, corren riesgo de sufrir hambre severa y desnutrición. Como un triunfo político, así catalogó el gobierno mexicano la exención de nuevos aranceles estadounidenses anunciados por Donald Trump el miércoles. Aunque algunos no quieran reconocerlo, pues tiene que ver con la buena relación que hemos construido. México fue uno de los únicos países en el mundo al que la administración Trump no aplicó los denominados aranceles recíprocos. Sin embargo, expertos especulan sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TEMEC, considerado por Trump como el peor acuerdo comercial en la historia de Estados Unidos. El tratado se mantiene, eso es un logro mayor, no lo demos por sentado, porque en un nuevo orden comercial fundado en tarifas, es muy difícil que sobreviva un tratado de libre comercio. Si no hubiéramos logrado esto, la pregunta de ustedes sería, pues entonces, ¿qué? Por ahora, el gobierno mexicano prevé negociar los aranceles al acero y el aluminio que impuso Estados Unidos en marzo. Para ello, se esperan conversaciones de alto nivel entre Ebrard y su homólogo estadounidense en Washington la próxima semana.
Entre tanto, en Canadá, el otro vecino de Estados Unidos y también exento de los aranceles del Día de la Liberación, la reacción fue hostil. Las acciones de ayer de la administración estadounidense, si bien no se dirigieron específicamente a Canadá, desestabilizarán la economía global y afectarán negativamente el crecimiento económico mundial. La economía global es fundamentalmente diferente hoy que ayer. Según Trump, el amigo es peor que el enemigo en temas de comercio, lo que explicaría que Ucrania sí fue grabada y Rusia no. Cuba, Belarus y Corea del Norte, enemigos históricos de Estados Unidos, tampoco fueron incluidos, porque según la Casa Blanca, los aranceles y sanciones existentes sobre ellos ya son muy elevados. Latinoamérica responde a los nuevos aranceles de Estados Unidos, luego de la decisión del gobierno de Donald Trump de tasar con impuestos arancelarios del 10% a la mayoría de países sudamericanos. Brasil, Colombia, Chile y Argentina han definido sus posiciones con respecto a la nueva política económica de la Casa Blanca. Este miércoles, el Parlamento brasileño ha aprobado una ley que permite al Ejecutivo responder recíprocamente a los aranceles de cualquier país del mundo. A su vez, el presidente Lula da Silva ha dicho que se tomarán las medidas apropiadas. Defendemos el multilateralismo y el libre comercio. Responderemos a cualquier intento de imponer el proteccionismo que no tiene cabida en el mundo actual. Ante la decisión de Estados Unidos de imponer un arancel a los productos brasileños, tomaremos todas las medidas adecuadas para defender a nuestras empresas y trabajadores brasileños. Para defender a nuestras empresas y los nuestros trabajadores brasileños. El gobierno de Chile ha asegurado que se encuentra evaluando los posibles efectos de los nuevos impuestos de Washington. Quiero decir como presidente de la República de Chile que lamento esta medida unilateral y que tenemos a todos nuestros equipos trabajando para analizar las consecuencias de esta medida. Por su parte, la Cancillería colombiana afirma que el gobierno de Gustavo Petro se encuentra evaluando medidas para contrarrestar las eventuales consecuencias negativas de los aranceles en relación a las exportaciones. Y en este momento, junto al Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura y los demás sectores, estamos analizando las medidas, sobre todo para proteger nuestra industria nacional y a nuestros exportadores. El gobierno de Argentina, que a pesar de ser un fuerte aliado de la administración Trump, no ha podido evitar ser tasado y ha anunciado que intentará llevar a buen puerto un tratado de libre comercio con Estados Unidos para revisar los aranceles a sus productos. Con explosivos en las puertas y panfletos que amenazan al personal, la ola de extorsiones de bandas criminales ha llegado a cientos de escuelas privadas en Perú, especialmente en la capital, Lima. ¿Qué podemos hacer? ¿Traer a nuestros hijos a casa? Los padres de familia y profesores denuncian ante los medios sin revelar su identidad por miedo a represalias. Sobre todo el miedo de que hacerle daño pues, ¿no? a nuestro ser querido, que es lo más preciado, que son los hijos, ¿no? No poder llevar al colegio es algo que nos remonta a la pandemia, ¿no? Que comenzamos a encerrarnos y al final no había solución, ¿no? Esto es prácticamente como una pandemia, pero con armas. El número de casos de extorsiones aumentó un 438% en 2024 respecto a 2019, según el sistema de denuncias policiales. Y las bandas criminales han estado expandiendo sus plazas durante meses en varios puntos de Lima y áreas aledañas como Callao, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Los transportistas fueron los primeros en denunciar las extorsiones en vías de acceso a la capital, pero la inseguridad ahora permea a casi toda la sociedad. A la fecha tenemos 325 colegios cerrados y 500 colegios extorsionados, lo cual significa que van a seguir cerrando los colegios porque el hacer una denuncia, el ir a la DININCRI y todo este proceso tan largo en realidad no soluciona nada. El gobierno de Dina Boluarte declaró el estado de emergencia en Lima, Callao, desde finales de marzo, a raíz del asesinato de un popular cantante de cumbia. Pero la situación no mejora. Las asociaciones de educadores afirman que no hay suficientes policías y militares desplegados. Bien, señores, punto final para una edición más del Telediario. Muchas gracias por habernos acompañado. Recordamos siempre que estamos emitiendo desde Concejal Vega 777 Concordia Entre Ríos para todo el mundo a través de nuestro canal de streaming, a través de YouTube. Gracias por acompañarnos.